Esto viene desde 2015, desde que asume el intendente Antía, que con su forma particular y en este punto de hacer gobierno siempre nos dificultó cualquier tipo de información cuando una de las premuras de la función del edil o de la Junta Departamental justamente es la de el control. Y bueno, para tener control tenés que tener la información. Y señor Antía, en el tema de brindar información siempre fue realmente un problema. Tal vez así que nosotros al comienzo del ejercicio que va en curso, de 2015-2020, el ejercicio del ingeniero Antía, del Partido Nacional, nosotros al principio empezamos a hacer los pedidos de informe, diríamos, por los canales tradicionales, los canales normales de la Junta Departamental hacia el Ejecutivo. Y así nos encontramos con una permanente, ni siquiera había uno que de pronto podía entenderse que no era tan, diríamos, difícil de contestar o tan comprometedor, entre comillas, para la administración, contestaban. Entonces un buen día empezamos a buscar, a ver de qué manera podíamos llegar a hacernos de esa información para, en base a eso, tener un discurso y una estrategia política dentro de la Junta Departamental y hasta de la misma fuerza política. Así nos encontramos que en el año, no te quiero mentir, pero estoy casi seguro que fue por el año pasado. Sí, en el año pasado nosotros ya recurrimos al acceso a la información pública, que fue el mecanismo que llegamos a encontrar como solución a este problema de la falta de información, y ahí es que recurrimos a este mecanismo, y ya el año pasado la justicia tuvo que llegar a laurar en diferentes instancias, porque siempre fue una constante que el ingeniero Antía y el Partido Nacional, desde la Intendencia, lo único que intentaban era o dilatar, o no brindar la información, o directamente contestar cosas que nosotros no preguntábamos, porque esa era la otra estrategia. Tú preguntabas sobre determinado tema y ese tema no lo querían responder, entonces te contestaban de otro tema. Entonces siempre hubo como bien dijiste tú en la presentación, hubo siempre una diferencia sustancial. La Intendencia del Partido Nacional y del ingeniero Antía siempre trató de ocultar información, pero sobre todo, y aquí está el tema medular y por qué nosotros mañana vamos a ir a la justicia, en todos los temas económicos financieros, o sea, todos los pedidos de informe que se hacen a través de la ley de acceso a la información pública, nos encontramos que los temas que son económicos financieros, como este pedido de informe puntual se hizo y que al no tener la respuesta por parte del Ejecutivo resolvimos llegar a la justicia, te dice directamente que no te va a brindar la información. Entonces te encontrás que son los temas económicos financieros. Siempre el tema económico financiero la Intendencia lo oculta. Recordemos que nosotros hasta tuvimos que recurrir a una auditoría del Tribunal de Cuentas cuando al principio de la gestión Antía hablaba de un déficit de 90 millones, de 100 millones de dólares, y nosotros decíamos que había un déficit de 45, 46 millones de dólares, que no era así, y que era ni más ni menos que mantener el déficit que había dejado Antía a valores reales del 2000 al 2005. O sea, nosotros no incrementamos, fue una decisión política que se decidió no destinar dinero para menguar ese déficit y ese déficit en definitiva se mantuvo. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros estamos alarmados, porque hoy la Intendencia tiene un endeudamiento de más de 70 millones de dólares, más 20 que se votaron, están en 90 millones de dólares. O sea que imagínate de aquel déficit que había de 40 y algo, ponerle 45 millones de dólares, hoy, a 3 años de inicio del gobierno del ingeniero Antía, estamos en 90 millones de dólares de deuda. Entonces, el ciudadano de Maldonado tiene que tener claro que eso es terrible, porque ese endeudamiento es el endeudamiento de la ciudadanía misma. ¿Ustedes saben cuánto se paga a todas las entidades financieras que prestan dinero a la Intendencia de intereses?
cada ciudadano y cada ciudadana que toma un crédito siempre está controlando las conveniencias o no de ese crédito, pero sobre todo después viene el amortizar la misma deuda y seguir pagando los intereses. Bueno, esos intereses es una fortuna. Entonces, esa situación se ha dado desde el mismo inicio de la gestión del ingeniero Antía, y que nosotros siempre estamos bregando por lograr la información y siempre se nos está ninguneando, ¿no?, de alguna manera el acceder a ella. Tanto es así, como te dije hoy, que la justicia en una el año pasado, que nosotros presentamos también por este mismo mecanismo las no respuestas, diríamos, de la administración, bueno, la justicia la dio a favor nuestro, y el ingeniero Antía no estuvo, y el Partido Nacional tuvo que dar toda la información. A eso mismo iba. El año pasado, cuando ustedes llegaron a esta instancia de pedir la información, la Intendencia les contestó, ¿verdad? O no, y si ustedes quedaron conformes o no con esa respuesta que obtuvieron, que además recordamos también un comunicado que fue publicado en la página misma de la Intendencia. Bueno, mira, el tema es como yo te decía en algún momento de la charla, ellos contestan lo que quieren, en definitiva, no lo que se les pregunta. Tanto es así que la jueza en su momento entendió nuestro planteo, y por más que los jerarcas de la dirección de la directora, no recuerdo ahora el apellido, jurídica, la directora... Gracioso, exactamente, iba la doctora Trota en la presentación de jurídica, ¿no? Y allí nos iban volcando información, pero si tuvieras, era como un cuentagota, íbamos pidiendo, se iba haciendo, o sea, tuvimos instancias varias, y al final hubo 5 o 6 temas que la jueza tuvo que exigirle a la administración que nos entregara la información, porque no la entregaba. Entonces, en aquel momento, al final nosotros vimos satisfechos nuestros pedidos a partir de que la justicia laudó a favor de lo que nosotros pedíamos, y entendió que de alguna manera la administración y el ingeniero Antía estaban retaseando información, y que no la tienen que retasear. No tienen por qué retasearla. Y mucho menos, diríamos, ante un derecho público de cualquier ciudadano de saber cómo se están destinando y cómo se están manejando los recursos que nacen a partir del pago de sus impuestos. Entonces, es un tema muy delicado, y yo creo, te digo con sinceridad, yo creo que está bien, la ciudadanía se preocupa muchas veces por su trabajo, que es algo indudablemente de máxima preocupación, tiene que serlo. Estamos en una situación que no es de las mejores, no es de las peores tampoco como la quieren pintar, pero no es de las mejores ni de las más óptimas, lo reconocemos, hay gente que está desocupada, acá en Maldonado con la construcción tenemos un gran problema. El tema de la seguridad está latente también, por nombrarte los 2 grandes eslogan de campaña, las 2 grandes consignas de campaña de Antía, que previo a la elección hablaba de que si él volvía al trabajo, que si él volvía a la seguridad. Esos son 2 grandes temas que están instalados. Pero yo diría que la ciudadanía tendría que tomar conciencia de que los dineros que ellos, reitero, aportan cada vez que van a pagar a la ventanilla o a una red de pagos sus impuestos, llámese contribución inmobiliaria, llámese patente, o sea, lo que sea, ellos tienen que saber qué hace el gobernante de turno con esos dineros. Bueno, eso es lo que intentamos nosotros transmitirle a la ciudadanía, de que vean la realidad. La Intendencia de Maldonado a la fecha de hoy tiene un endeudamiento histórico. Nunca estuvo endeudada en ningún otro periodo como lo está ahora. ¿Y qué pasa? El endeudamiento es a corto plazo. Este año 19 va a ser muy difícil, pero el 20 lo va a ser más, porque la Intendencia tiene que saldar toda esta deuda al cambio de mando, o pongámosle que el señor Intendente Antía sea reelecto, esperemos que no, eso lo digo yo por mi cuenta, pero bueno, pongámosle que haya otro intendente. Bueno, el Intendente Antía tiene que dejar a la fecha de que caduca su periodo, que termina su ejercicio, esos avales, esos créditos bancarios pagos. Bueno, eso va a crear una gran inestabilidad financiera en la Intendencia, que hoy ya está. Acordémonos que a fin del 18 se llegó a desglosar
de una adecuación presupuestal, 20 millones de dólares, por el apuro que tenía la Intendencia, porque no sabía cómo podían encarar los últimos 3 meses, que tienen la particularidad los últimos 3 meses de cada ejercicio, de ser embromados. ¿Embromados en qué? En que no hay una buena recaudación, pero sí hay una gran cantidad de gastos. Dígase, por ejemplo, salarios, aguinaldos y demás. Entonces, a criterio nuestro, la situación de la Intendencia es muy, pero muy preocupante. Lo que hablábamos anteriormente es de fecha del año pasado, el 24-25 de mayo. Te escucho muy bajo. A ver si allí solucionamos un poco el tema. Pero bueno, lo que estábamos hablando del comunicado justamente que expresaba después de aquel fallo de la justicia, que usted nos relataba un poco cómo fue esa instancia. Estamos hablando del 24 de mayo del 2018. Y la Intendencia de Maldonado publicaba en su momento en un comunicado diciendo que la justicia había fallado a favor de la Intendencia en mayoría de respuestas sobre acceso a la información. Y bueno, y ahí publicaba que la Intendencia de Maldonado obtuvo un importante triunfo a nivel judicial al confirmarse que el gobierno departamental respondió a las solicitudes de información requeridas por 2 ediles de la oposición en más del 95%. Esto fue así como lo publicó en aquel entonces la Intendencia hace poco menos de un año. Yo como contrapartida, yo no tengo la documentación, pero como contrapartida te voy a decir que recuerdo claramente que había no menos de 4 considerandos que la Intendencia se vio obligada por la justicia en el término, recuerdo clarito, de 15 días a entregar la información. O sea que te imaginás que si la justicia le dice, señor, usted no está respetando, está dando la información parcial, no la está dando de la manera que la tiene que dar, pues bien, quiere decir que todo eso que están diciendo no es cierto. Yo te voy a explicar algo. Hace poco, te estoy diciendo la semana esta que pasó, el secretario de la Intendencia, el señor Diego Echeverría, estuvo en un medio local de prensa, justamente hablando sobre el tema de que todos los pedidos de informe, eran contestados. Bueno, sí, realmente es cierto, los contestan los pedidos de informe. El único tema es que los pedidos de informe, cuando los contestan, te dicen que no te van a dar la información. Entonces, es una picardía, ¿no? Te dice, yo te contesto, pero ¿qué te digo? Que no te voy a dar la información. Cuando ellos tienen la obligación de darla, no solo a Fermín de los Santos, porque es edil, tienen la obligación de dársela a cualquier ciudadano o ciudadana de este país. Entonces, tú te das cuenta de lo que yo te estoy diciendo. La información dicen que la dan, y en lo que te dicen en el que firma el intendente, en el documento que el intendente firma, que te está diciendo, que te está informando que no te va a dar la información. Y eso tenemos 2 casos, los 2 casos que vamos a llevar a la justicia. Bien, antes de meternos de lleno en lo que va a suceder en el día de mañana, ya que nombraba al secretario general de la Intendencia, bueno, también estuvo en diálogo con La Diaria, a lo que Diego Echeverría dijo que no fue posible responder a la solicitud de los pedidos anteriores, en sentido de que ya habían hecho los opositores porque aún no se disponía de la información o no se dispone de la información. ¿Tiene la información la Intendencia para brindarla? ¿No la tiene? Mira, es imposible que no la tenga. Yo te voy a explicar. Vos vas a la ventanilla y pagás cualquier tributo que tenga que pagar en la Intendencia y es mecánico, ingresa al sistema inmediatamente. A ver, la Intendencia tiene para responder cada uno de los pedidos de informe 20 días con una prórroga de 20 días más. Quiere decir que te estoy hablando mucho más de un mes. Te estoy hablando de 2 meses. Entonces, imagínate si habrá tiempo para que responda, pero lo tienen de manera inmediata. Te pueden decir al día los pedidos de informe. Al día. Tú se lo pedís hoy y ellos si quieren, hoy te pueden dar la información. Lo que pasa que, tú me dirás, lo querrán chequear. Sí, por eso tienen el plazo para chequearla. Lo que no tienen es la potestad, ni deberían no entender que la información no es patrimonio de ningún político, de ningún partido,
y sí que se tiene que brindar, no solo a los legisladores, sino a cualquier ciudadano que la solicite. Por eso el Frente Amplio creó esta herramienta, porque fue el Frente Amplio que creó esta herramienta, a raíz del ocultamiento de la información pública. Entonces, a partir de esto es que nosotros accedemos a esta información. Entonces, no me diga el doctor Diego Echeverría, por el cual tengo el mayor de los respetos, que esa información no tuvieron tiempo de procesarla, porque el tiempo está y no hay ninguna duda que sí que lo tienen, y estamos volviendo a los antecedentes del año pasado. No respondemos. Es una pena, pero bueno, así se presentan las cosas. Concretamente, mañana, ¿qué es lo que van a estar llevando a la justicia? ¿Qué van a estar presentando? Nosotros estamos presentando una demanda de acceso a la información pública sobre justamente todo lo que es vinculado económico-financiero al cierre, le hace 31 de diciembre del 2018, o sea, del ejercicio del 2018. Eso es lo que se nos negó. Eso es lo que el intendente Antía y su equipo, conformando el Partido Nacional, es quienes negaron esa información, y bueno, nosotros nos vimos obligados a tener que recurrir a la justicia otra vez, porque a nadie le gusta tener que andar en estas vueltas, pero bueno, lamentablemente es así, de llegar a esta instancia a pedir algo que realmente no tendría por qué no estar. Pero bueno, son decisiones políticas que indudablemente corren por cuenta de quien las decide, ¿no? Los puntos exactos que quieren saber sería en qué se gastó el dinero, cuánto entró, cómo... Tú sabes que no te escucho bien, perdóname, por favor. Me sale muy lejos la voz tuya. Vamos a subir un poquito mi micrófono, que así solucionamos el tema. Concretamente lo que ustedes quieren saber es cuánto gastó la Intendencia, cuánto ingresó de dinero... Nosotros queremos saber absolutamente toda la parte económica financiera, y como bien dices tú, es lo que gastó, lo que ingresó de orígenes departamentales, de origen nacional, porque esa es otra falsedad que ha levantado adelante el gobierno del Partido Nacional. Las partidas del gobierno central llegan, como llegan a todas las intendencias del país, llegan en tiempo y forma. Entonces, queremos saber los ingresos de origen nacional, los ingresos de origen departamental, y los egresos a los distintos rubros que entiende la administración que tienen que ir esos dineros. Eso es lo que se le está preguntando, ni más ni menos, en pocas palabras, al intendente, y que, reitero, no contestan. Luego de que se presenten mañana ante la justicia, ¿cómo sigue el proceso? Y bueno, yo pienso que la semana que viene, nosotros presentamos mañana viernes. Yo pienso que el miércoles o jueves se hará la primera instancia, son instancias públicas, que ya el miércoles o jueves de la semana próxima empezará todo diríamos, la presentación y el análisis de las distintas actuaciones de una y otra parte, y bueno, y así la jueza irá viendo cómo, o el juez, realmente no sé ni siquiera, te digo francamente, la hora ni qué juzgado es que nos va a atender, pero mañana a 10:30 nosotros estamos a decidir, y ahí la semana que viene indudablemente ya empiezan a funcionar todo el mecanismo jurídico, ¿verdad? Bien, ¿algo que quiera agregar o que no hayamos preguntado? No, reiterar lo mismo, que previo a la elección y posterior sobre todo a la elección, nosotros siempre encontramos, porque ya conocíamos la manera de hacer política del Partido Nacional cuando encabeza el ingeniero Antía. De 2000 al 2005 lo había hecho. Ahora volvió con el mismo mecanismo de hacer política y de entender la política. Es una pena que funcione de esa manera, que en definitiva la Intendencia, recordemos que, y no es menor lo que voy a decirte, que en el presupuesto quinquenal el Partido Nacional le votó, porque fueron los 16 ediles del Partido Nacional, que votaron un 30% de cargos que podían ingresar a la administración municipal solamente por la decisión única del ingeniero Antía. Con esto que quiero decirte, que aquello que nosotros decíamos, de que había siempre una cuota de preocupación por la manera de hacer política
en este caso el Partido Nacional con el ingeniero Antía al frente, era una suerte, y me acuerdo que me quedó grabado, porque fue un compañero que lo dijo, una manera de funcionar como patrón de estancia. Él decide, y no entendió que es lo que es un funcionario que la ciudadanía lo puso en determinado lugar, pero que responde absolutamente a esos ciudadanos que lo pusieron y los que no lo pusieron, porque él es mi intendente también, y yo por supuesto no lo voté, ni lo votaría nunca. Pero el tema está en que se ve que el estilo de hacer política del ingeniero Antía, el estilo de hacer política del Partido Nacional, no es, por lo menos, que uno pretende en cuanto a, en este caso que estamos hablando puntualmente, en cuanto a claridad, a hacer un gobierno diáfano que permita que la ciudadanía esté al tanto de todo y lo tenga claro. Nosotros no nos asombra el estilo de hacer política del ingeniero Antía. Lo peligroso es que, bueno, de cualquier manera, no creo que llegue a ser el candidato del Partido Nacional, ni que sea mejor o peor que otro candidato, porque no me gustaría meterme en tiendas, pero en tiendas que no son las del Frente Amplio, pero digamos que hoy el ingeniero Antía, aparte de ser el intendente de Maldonado, está corriendo con las posibilidades de llegar a ser el candidato único o uno de los candidatos a la presidencia por el Partido Nacional. Entonces, hay todo un tema acá, ¿no? Veremos a ver. Antes de despedirlo, ¿hay algo que haya hecho esta administración que el Frente Amplio esté de acuerdo? Buena pregunta me hiciste. Yo te diría que tenemos dentro del Frente Amplio opiniones encontradas sobre algunas cosas que ha decidido el ingeniero Antía y el Partido Nacional y que han tenido su repercusión en la Junta Departamental. Y una de las más destacadas es las excepciones que se han votado y que nosotros con los compañeros del MPP, los compañeros de la 1510, que es el grupo de compañeros de Horacio Díaz y Lourdes Sontaneda, el mismo compañero Sergio Duclosor en algunos casos, hemos tenido siempre 5 votos allí que han sido opositores a este tema de las excepciones por sí misma, y eso también tuvo, diríamos, como dices tú, una parte del Frente Amplio que fue Cabildo entendió que eso era bueno, y otra parte del Frente Amplio entendió que no, que eso era malo. Yo te diré que, el gobierno nacional, desde su administración en la Intendencia, para mí, yo no encuentro, no hay obras, o sea, Antía reivindica como la mejor obra y la más emblemática de su gestión la colocación de las cámaras, que supuestamente iban a disminuir el delito. No han disminuido nada, lo que hacen es colaborar para encontrar de pronto a aquel sujeto que cometió un ilícito en la calle, o arrebató una cartera, o cometió alguna brutalidad, como puede ser el lastimar a otra persona. Pero yo quisiera que tú hicieras un poco de memoria y te pararas, por ejemplo, en Cerro Pelado y aquello que era, diríamos, antes de ingresar a la doble vía, pensaras lo que eso en el 2005 era campo, absolutamente campo. Por decirte algo, te puedo hablar de Maldonado Nuevo también, y lo hago si quieres. Entonces, allí hoy hay una UTU, una escuela, un polideportivo, una piscina, una policlínica. Entonces, yo allí tengo cantidad de razones para decir, me parece que el gobierno del Frente Amplio sí construyó, sí hizo en beneficio del ciudadano de Maldonado. Y ahí está, lo pueden ver. Ahora, yo quisiera, y hacíamos un juego, que tú me digas cuál es la obra del ingeniero Antía después de 3 años y medio de gobierno. Está bien, él dice las cámaras, está bien, él entiende que las cámaras son su obra más importante. El reloj del Kennedy, que era el buque insignia, ¿dónde está el Kennedy? En el mismo lugar donde estaba. Entonces, me pones en un aprieto para decirme qué comparto del gobierno de Antía, de las políticas macro de la Intendencia. Me tenés que dar más tiempo para que yo te pueda decir qué es lo que realmente comparto. Bien. Fermín de los Santos, muchas gracias por este tiempo con RBC. Muy bien, siempre a las órdenes, gracias. Muchas gracias.